Los Andes en octubre aún no son brutales. La nieve se extiende a lo largo de las crestas, el viento erosiona la roca, la altitud lo aplasta todo. A 4000 metros el aire se enrarece, la respiración se vuelve pausada, el frío es constante, pero soportable durante el día. Por la noche baja a menos 30 grados Celsius. No hay árboles, no hay animales, no hay ningún sonido salvo el del viento. Al paisaje no le importa, no ofrece nada, simplemente existe, indiferente e inmenso, una columna de piedra y hielo que separa Chile de Argentina. Poca gente pasa, los pocos que lo hacen pasan rápidamente. En la tarde del 13 de octubre de 1972, un bimotor turbohélice que transportaba a 45 personas perdió altitud debido al mal tiempo mientras cruzaba los Andes. El avión era un Fairchild FH-227D, operado por la Fuerza Aérea Uruguaya. A bordo estaban miembros de un equipo de rugby de Montevideo, sus amigos, familiares y tripulación viajaban a Santiago para un partido. El vuelo era rutinario, la ruta era familiar, el clima era marginal, las nubes se cerraban. Los pilotos descendieron demasiado pronto, creyendo que habían superado las cumbres. No fue así. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el ala derecha golpeó la cresta de una montaña. El ala se desprendió. Segundos después, la sección de cola se separó. El fuselaje, ahora un tubo metálico, sin superficies de control, se deslizó por una empinada ladera de nieve y se detuvo en un estrecho valle a aproximadamente 3.600 metros de altitud. 12 personas murieron en el impacto o poco después. 33 sobrevivieron al accidente inicial. Estaban heridos, desorientados y varados en una de las zonas más remotas de los Andes, lejos de cualquier asentamiento o sendero. La mayoría de los sobrevivientes eran hombres jóvenes de entre 19 y 20 años. Eran atletas en buena condición física. Varios eran estudiantes, unos pocos eran mayores, madres, un hombre de negocios de mediana edad, miembros de la tripulación. Ninguno tenía experiencia en montañismo, ninguno tenía entrenamiento de supervivencia invernal. Vestían ropa de calle, pantalones, chaquetas ligeras, zapatos de suela fina. El fuselaje se había roto, pero una sección permanecía prácticamente intacta. Se convirtió en su refugio. El interior era estrecho, helado, lleno de asientos y escombros. No había aislamiento. La nieve entraba por las grietas del metal. Por la noche, las temperaturas en el interior descendían por debajo del punto de congelación. Se acurrucaban para calentarse. Casi no tenían comida. Unas cuantas barras de chocolate, un poco de vino, galletas, dulces, suministros destinados a un vuelo corto, no para la supervivencia. Racionaron cuidadosamente. En 3 días la comida se había acabado. El lugar del accidente era invisible desde el aire. El fuselaje blanco yacía en un campo nevado, rodeado de picos blancos. Aviones de búsqueda sobrevolaron el lugar en los días posteriores al accidente. Los sobrevivientes saludaron, gritaron y colocaron los restos. Los aviones no los vieron. Al 8º día, usando una pequeña radio rescatada de los restos, escucharon una transmisión. La búsqueda se había suspendido. Las autoridades asumieron que nadie podría haber sobrevivido. Los sobrevivientes escucharon en silencio. Nadie habló durante un largo rato. Comprendieron entonces que el rescate no llegaría. Estaban solos. Comenzaron a organizarse. El liderazgo surgió silenciosamente. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, ambos estudiantes de medicina, atendieron a los heridos. Las fracturas se inmovilizaron con materiales recuperados. Las heridas se limpiaron con nieve. No había medicamentos. El dolor se controlaba con quietud y silencio. Fito Strauch, estudiante de ingeniería, se dedicó a problemas prácticos.
derretir nieve para obtener agua, reforzar las paredes del fuselaje, mejorar la ventilación. Carlitos Páez y otros trabajaron con herramientas improvisadas. Sacaron metal del avión para usarlo como palas e instrumentos de corte. Se mantuvo la disciplina, se asignaron roles, la rutina ayudó, dio estructura a días que de otro modo se desdibujarían. El agua era la primera necesidad crítica. La nieve los rodeaba, pero ingerirla directamente bajaba la temperatura corporal y provocaba deshidratación. Necesitaban derretirla. Con trozos de láminas de aluminio del avión construyeron un tosco colector solar de agua. Funcionaba lentamente. La luz del sol calentaba el metal. La nieve se derretía y el agua se filtraba en los recipientes. El proceso tardaba horas en producir pequeñas cantidades. Racionaban cuidadosamente. Cada uno recibía una porción. Nadie bebía más de lo que le correspondía. La comida era la segunda necesidad y no tenía solución. Pasaron los días, el hambre se volvió constante. Registraron los restos repetidamente. No encontraron nada. Algunos intentaron comer el cuero de las fundas de los asientos. No les aportaba ningún alimento. Otros masticaban trozos de tela o cartón. Estos actos eran desesperados, simbólicos. El cuerpo no funciona con esperanza. Después de una semana sin comer, el cuerpo comienza a consumirse a sí mismo. Los músculos se descomponen. Las reservas de grasa se agotan. La función cognitiva se ralentiza. El movimiento requiere esfuerzo. El frío se vuelve más difícil de tolerar. Estaban hambrientos. Al 10º día comenzó una discusión. Fue silenciosa, cuidadosa y profundamente dolorosa. Había cuerpos en la nieve, cuerpos de amigos, compañeros de equipo, familiares, preservados por el frío. Los sobrevivientes se enfrentaban a una decisión que desafiaba todos los límites morales y culturales con los que habían sido criados. Eran católicos, los muertos eran sagrados, la profanación era impensable. Pero la inanición no era abstracta, era inmediata, los estaba matando. Hablaron durante horas, algunos lloraron, otros no pudieron hablar. Roberto Canessa describió más tarde la discusión como el momento más difícil de su vida, pero la lógica era ineludible. Si no comían, morirían. Los muertos no podían salvarse, los vivos sí. Tomaron la decisión colectivamente. Nadie fue obligado. Quienes no pudieron participar no fueron juzgados. Un pequeño grupo se encargó de la tarea. Con esquirlas de metal cortaron finas tiras de carne de los cuerpos que estaban congelados y tuvieron que descongelarse ligeramente. La carne se dividió y se compartió. Se hizo en silencio, sin ceremonias. No hubo oraciones ni rituales. Era supervivencia, despojados de todo lo demás. Algunos no podían comer, otros se obligaron. Con el tiempo se convirtió en rutina. No hablaban de ello excepto cuando era necesario. Se entendía, esta práctica continuó durante semanas. Era lo que los mantenía con vida, pero les exigía un coste psicológico incalculable. Eran racionales, estaban desesperados, eran humanos. Estas cosas no son contradictorias. El 17º día, una avalancha azotó la zona por la noche. La nieve se filtró por una abertura que habían dejado para ventilar. En cuestión de segundos, el interior del fuselaje se llenó. Los supervivientes se arrastraron en la oscuridad total, arañando la nieve compacta, intentando respirar. 8 personas más murieron asfixiadas por el peso. El resto logró salir a la superficie durante varias horas. El fuselaje estaba medio enterrado. El espacio interior se volvió aún más estrecho. La moral, ya frágil, se quebró. Varios supervivientes dejaron de hablar. Algunos permanecieron inmóviles durante días. La desesperación no era dramática, era silenciosa y pesada. Se apoderó de ellos como la nieve, pero otros se negaron a aceptarlo.
Nando Parrado, cuya madre y hermana habían muerto en el accidente, se obsesionó con la idea de irse. Creía que si se quedaban, morirían. Propuso una expedición. Un pequeño grupo ascendería hacia el oeste, cruzando las montañas, hacia Chile. Otros pensaron que era imposible. Los picos que los rodeaban alcanzaban los 5.000 metros. No tenían equipo, ni mapas, ni experiencia. El clima empeoraba a medida que la primavera daba paso al verano en el hemisferio sur, pero la altitud mantenía las temperaturas letales. Las tormentas llegaban sin previo aviso. Parrado no discutió, simplemente comenzó a prepararse. Recogió ropa más abrigada de los muertos. Se probó su resistencia en caminatas cortas, estudió las montañas. Roberto Canessa se unió a él. También lo hizo Antonio Vicintín. Eran los más fuertes. Durante varias semanas armaron lo que pudieron: un saco de dormir hecho con aislante y fundas para los asientos, gafas de sol de plástico, un tosco trineo hecho con cojines de asiento. Empacaron pequeñas cantidades de carne. El 12 de diciembre, 60 días después del accidente, los 3 hombres partieron. Los sobrevivientes los vieron subir la primera cresta y desaparecer. El terreno era más empinado de lo previsto. La nieve estaba blanda en algunos tramos, helada en otros. Se hundieron hasta las rodillas y luego se impulsaron hacia adelante. El progreso se medía en metros. Por la noche cavaron hoyos en la nieve y se acostaron juntos en el saco de dormir. El viento aullaba. El frío lo penetraba todo. No durmieron profundamente. Después de 3 días alcanzaron la cima del primer pico importante. Esperaban ver valles verdes, rastros de Chile. En cambio, solo vieron más montañas, cordillera tras cordillera, extendiéndose en todas direcciones. La comprensión fue demoledora. Parrado dijo más tarde que ese fue el momento en que comprendió que tal vez no lo lograrían. Siguieron adelante. A Vicintín le fallaron las fuerzas. Regresó, tomando el trineo. Parrado y Canessa continuaron hacia el oeste. Caminaron durante 10 días. Escalaron picos que requerían una habilidad técnica que no tenían. Cruzaron glaciares, cayeron, se levantaron. Comieron sus raciones lentamente, pero los suministros escasearon. Al 9º día descendieron por debajo de la línea de nieve por primera vez. Vieron hierba, luego arbustos, luego un río. Lo siguieron río abajo. En la tarde del 20 de diciembre, 72 días después del accidente, vieron a un hombre a caballo al otro lado del río. Su nombre era Sergio Catalán, un pastor de ganado chileno. El río era demasiado ruidoso para gritarle al otro lado. Catalán lanzó una piedra envuelta en papel y un lápiz al agua. Parrado escribió una nota describiendo el accidente, los sobrevivientes, la ubicación, lo mejor que pudo estimar. Catalán cabalgó en busca de ayuda. Al día siguiente, helicópteros despegaron de una base chilena. El tiempo era malo, la visibilidad era limitada. Los pilotos se guiaron por la descripción de Parrado y siguiendo el curso del río. El 22 de diciembre, los helicópteros llegaron al lugar del accidente. 16 sobrevivientes fueron evacuados en 2 tandas. Llevaban varados 72 días. Estaban demacrados, congelados y traumatizados. De las 45 personas a bordo del vuelo 571, 16 sobrevivieron. La historia se hizo pública de inmediato. Los informes iniciales se centraron en el milagro de la supervivencia, pero en cuestión de días salió a la luz la verdad. Los periodistas descubrieron lo que los sobrevivientes habían hecho para mantenerse con vida. La revelación fue recibida con conmoción, condena y debate. Se consultó a las autoridades religiosas. Los especialistas en ética intervinieron. Los sobrevivientes dieron una conferencia de prensa. Mantuvieron la calma. Explicaron su decisión. No se disculparon, pero tampoco la justificaron.
simplemente describieron lo sucedido. Poco a poco el tono cambió. Muchos llegaron a comprender que la supervivencia en tales condiciones trasciende los marcos morales ordinarios. Los sobrevivientes regresaron a Uruguay. Algunos lucharon con lo que habían padecido. Otros salieron adelante. Parrado se convirtió en empresario y productor de televisión. Canessa se convirtió en cardiólogo pediátrico. Ambos han hablado públicamente sobre la experiencia, pero con cautela y moderación. No la glorifican, no reivindican heroísmo, lo describen como algo que sucedió, algo que vivieron. Las cicatrices psicológicas persistieron. Varios sobrevivientes necesitaron apoyo a largo plazo. Los lazos forjados en los Andes se mantuvieron fuertes. Se reúnen regularmente. No hablan a menudo de lo que comieron, pero tampoco lo ocultan. Forma parte del registro. El incidente planteó preguntas que siguen sin resolverse. ¿Qué separa la supervivencia de la barbarie? ¿Dónde está la línea entre la necesidad y la profanación? Los sobrevivientes cruzaron una frontera que la mayoría de la gente nunca alcanza. Lo hicieron conscientemente, colectivamente y con plena conciencia del coste. Sobrevivieron. Ese hecho por sí solo no responde a las preguntas morales, pero las hace menos abstractas. La supervivencia no es un experimento mental, es un estado físico. El cuerpo tiene necesidades. Cuando esas necesidades no se satisfacen, el cuerpo se detiene. La filosofía no cambia eso. El lugar del accidente permanece en los Andes. Los restos se mantuvieron prácticamente intactos. La nieve y el viento los han sepultado en su mayor parte. De vez en cuando, los excursionistas llegan al lugar. Es remoto, de difícil acceso y peligroso. La altitud, el frío y el aislamiento permanecen inalterados. Las montañas no recuerdan, simplemente continúan. Los sobrevivientes sí recuerdan. Algunos han regresado al lugar, otros no. Para ellos la memoria no es una elección, es una condición. No se desvanece, no se resuelve. Existe como el frío, como la altitud, como el viento. Lo que ocurrió en los Andes en 1972 fue extraordinario solo en circunstancias. Las respuestas, organización, disciplina, lucha moral, resistencia, son humanas. La gente se adapta, la gente se derrumba, la gente continúa. Los sobrevivientes no eran sobrehumanos, eran personas comunes, sometidas a condiciones que no permitían una respuesta común. Tomaron decisiones. Algunas de esas decisiones eran inimaginables antes del accidente. Después se convirtieron en hechos. La línea entre lo inimaginable y lo necesario es más delgada de lo que la mayoría cree. Los Andes lo demostraron. Los sobrevivientes poseen ese conocimiento. No los hace especiales. Los convierte en testigos de algo que la mayoría nunca verá, el límite de la capacidad humana y lo que se encuentra justo más allá. 72 días. 16 sobrevivieron. 2 salieron. El resto esperó. Todos cruzaron un umbral. Ninguno regresó igual. Esa es la historia. No tiene moraleja. No hay ninguna lección que pueda extraerse con claridad. Simplemente sucedió. Fue real. Y sigue planteando preguntas que nadie ha respondido por completo.